nourishment for Iraqis, but the wetlands are suffering. While studying an ancient mountain range, geologists noticed a small cave entrance carved high above the ground, and the resemblance to Jesus was hard to. La cuna donde nació la humanidad está desapareciendo ante nuestros ojos. Las cámaras instaladas a lo largo del Éufrates capturan lo que ningún ojo humano había presenciado jamás. Un rayo cegador atravesando el firmamento, el esqueleto del río expuesto al aire y algo colosal desplazándose bajo la tierra agrietada. Los científicos lo llaman simple casualidad. Los creyentes lo llaman el cumplimiento de la profecía. Desde túneles milenarios excavados por manos olvidadas hasta sonidos que recuerdan trompetas sacudiendo los cielos, el Éufrates dejó de ser solo un río. Ahora es una revelación en sí mismo. La pregunta resuena con más fuerza cada día que pasa. ¿Está el mundo recibiendo una advertencia? Si estos signos tocan tu espíritu, dale me gusta, comenta y suscríbete, no por las vistas, sino para despertar a una generación antes de que suene la trompeta final. Un destello repentino brotó del cielo sobre el río Éufrates, captado por la cámara de un dron. Durante un instante fugaz, el haz brilló con intensidad, iluminando todo el lecho del río que yacía debajo. A diferencia del típico relámpago, esta luz no simplemente apareció y se desvaneció. Permaneció allí, perforando el paisaje oscurecido durante varios segundos antes de desaparecer tan rápidamente como había llegado. Los testigos lo describieron como un relámpago congelado, una llamarada brillante que cortó el aire con precisión quirúrgica. No fue caótico ni aleatorio. Fue controlado, calculado, casi como si tuviera un propósito definido. El lecho del río, normalmente devorado por las sombras, quedó bañado en esa luz inquietante, revelando la tierra fracturada y características olvidadas ocultas bajo la superficie durante siglos. Los científicos etiquetaron de inmediato el fenómeno como una columna de plasma ionizado, vinculándolo a condiciones atmosféricas excepcionales y radiación solar. Pero para quienes lo presenciaron, la explicación resultó insuficiente. Esta luz no era simplemente un evento natural. Un habitante local dijo que brilló como si estuviera esperando algo, casi como si supiera algo que nosotros ignoramos. El momento desató una avalancha de teorías. Era una señal divina, un marcador celestial de algo aún por venir. ¿O podría este extraño acontecimiento formar parte de una antigua profecía cobrando vida? Los eruditos religiosos recordaron Hechos 9:3, cuando Saúl fue golpeado por una luz cegadora del cielo en el camino a Damasco, una luz que transformó su destino para siempre. ¿Estamos ante el mismo tipo de intervención divina? Mientras las imágenes del evento se propagaban por el mundo, encendieron debates acalorados. Algunos lo descartaron como una anomalía atmosférica peculiar, mientras otros creyeron que podría ser algo mucho más profundo, algo que había sido predicho hace mucho tiempo. La pregunta permanece suspendida en el aire. ¿Fue esta luz una señal del cielo? ¿Qué significa para el Éufrates y para todos nosotros? Permanece con nosotros mientras la historia del río Éufrates continúa desarrollándose con más revelaciones inesperadas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Las turbias aguas del Éufrates
no eran extrañas al misterio, pero lo que los pescadores descubrieron una fatídica mañana los dejó en un silencio aturdido. Una criatura masiva, diferente a cualquier especie conocida en la región, emergió desde las profundidades. Su cuerpo enorme se retorcía y enrollaba con una precisión perturbadora. No era una criatura común del río. Su tamaño estaba más allá de toda comprensión, estimado en más de 25 pies de longitud. A diferencia de las serpientes típicas, esta criatura no tenía escamas. Su piel parecía lisa, casi resbaladiza, con un brillo que la hacía parecer tanto ultraterrena como ancestral. El color era un azul oscuro profundo que brillaba bajo la luz solar desvaneciente, otorgándole una presencia casi espectral mientras se movía con movimientos deliberados y calculados bajo la superficie del agua. Había una sensación espeluznante de control en la manera en que nadaba, como si estuviera custodiando algo mucho más profundo y antiguo, algo que había permanecido oculto durante milenios. Los pescadores, inicialmente curiosos, rápidamente sintieron temor cuando los movimientos de la criatura se volvieron más intensos. No parecía estar escapando ni buscando alimento. Estaba posicionada como si montara guardia, protegiendo el corazón mismo del río. Su cuerpo serpentino se movía dentro y fuera de la vista, desapareciendo bajo la superficie antes de reaparecer en otro lugar. Su presencia era dominante, como si comprendiera que era más que una simple criatura de las profundidades. Era algo mucho mayor, algo vinculado a un poder ancestral. Los intentos de identificar a la criatura fracasaron rotundamente. Ninguna especie conocida coincidía con su anatomía. Los biólogos marinos sugirieron que podría tratarse de una especie previamente no descubierta, pero nada en el ecosistema del Éufrates se acercaba remotamente a parecérsele. Mientras los pescadores intentaban capturar imágenes en video, la criatura pareció volverse consciente de su presencia, moviéndose con una inteligencia inquietante, evadiendo las cámaras con una facilidad desconcertante. Los eruditos religiosos que escucharon del avistamiento fueron rápidos en establecer conexiones con los textos antiguos. La descripción de la serpiente, su poder y sus movimientos deliberados reflejaban una antigua figura bíblica, el Leviatán, mencionado en Isaías 27:1. En aquel día, el Señor con su gran y fuerte espada castigará al Leviatán, la serpiente huidiza. El Leviatán era frecuentemente representado en las Escrituras como una criatura poderosa del mar, un símbolo del caos y la destrucción, pero también uno que sería sometido por el poder divino en los días finales. ¿Podría ser esta la misma criatura de la que habló el profeta? El pensamiento envió escalofríos por las espinas de aquellos familiarizados con las Escrituras. El Leviatán, frecuentemente asociado con fuerzas malignas y caos ancestral, se decía que sería atado y controlado por Dios en los tiempos finales. ¿Era esta serpiente, con su extraña piel lisa y tamaño inmenso, una manifestación de ese mismo ser, un guardián de secretos largamente enterrados bajo la superficie del río? Los avistamientos de una criatura tan antigua y poderosa encendieron conversaciones sobre el estado del mundo y su proximidad al cumplimiento de las profecías. Para muchos, se sentía como si el río estuviera despertando y con él algo mucho más significativo que una simple anomalía ecológica. El retorno de la serpiente bien podría ser el símbolo de un tiempo cuando las fuerzas profundas de la Tierra comienzan a agitarse una vez más, un preludio del juicio tal como se habló en las antiguas profecías. Mientras las imágenes se difundían, las teorías florecieron. ¿Era este un evento aislado o formaba parte de una orquestación divina más amplia? ¿Era la aparición de la serpiente un heraldo de cosas por venir? Algunos incluso creyeron que era una manifestación de la
la lucha divina entre el bien y el mal, señalando el surgimiento de poderes antiguos que habían permanecido dormidos bajo la superficie de la Tierra durante mucho tiempo. Para la gente de la región, el avistamiento fue más que simple curiosidad. Se sintió como un recordatorio de que el Éufrates, tan antiguo como la civilización misma, guardaba secretos que estaban esperando ser revelados, secretos que ataban el pasado al presente y quizás incluso al futuro. En el terreno accidentado al norte de Deir ez-Zor, un descubrimiento emergió de la tierra que tomó a todos por sorpresa. En lo profundo de una caverna, parcialmente oscurecida por capas de roca, un rostro masivo estaba tallado en la piedra, su contorno apenas visible para aquellos lo suficientemente valientes como para acercarse. El rostro medía aproximadamente 20 pies de altura, y aunque la mayoría de las características se habían erosionado con el tiempo, los ojos permanecían distintivos, brillando con un reflejo antinatural, como si aún estuvieran observando. Los lugareños, ya acostumbrados a los misterios de la región del Éufrates, fueron rápidos en difundir rumores sobre el rostro. Muchos afirmaron que no era solo una talla, estaba vivo, mirando desde las sombras de la cueva. Parecía observarlos y era inquietante. Algunos reportaron sentir una sensación espeluznante cuando estaban cerca de él, como si el aire a su alrededor estuviera cargado con algo mucho más antiguo que manos humanas. Lo que atrajo aún más atención fue el hecho de que el rostro estaba perfectamente alineado con el amanecer durante el equinoccio. Cada amanecer, la primera luz del día caía sobre la piedra, iluminando las características del rostro de una manera casi ritual. Se sentía como si la tierra misma estuviera realizando un acto sagrado, como si este rostro tuviera un propósito mayor en el gran ciclo de las estaciones y el paso del tiempo. Los científicos registraron aumentos de energía en el área durante este periodo, con pulsos electromagnéticos aumentando bruscamente cada mañana cuando la luz del sol golpeaba la piedra. Las lecturas eran diferentes a cualquier cosa típicamente encontrada en la zona. Muchos señalaron Enoch 10, donde decía que los vigilantes, ángeles caídos, estaban atados bajo las colinas. Algunos se preguntaron si este rostro estaba conectado con esos mismos vigilantes, un símbolo divino que marcaba el límite entre el reino terrenal y el que había sido ocultado debajo. ¿Podría ser esto un signo de los guardianes olvidados de la tierra, destinados a surgir cuando llegara el momento correcto? El viento, cuando pasaba a través de las cavernas y conductos cerca del rostro, creaba un sonido espeluznante, como si la piedra misma estuviera respirando. Los lugareños lo describieron como una suave exhalación, un susurro desde las profundidades del tiempo. Era difícil sacudirse la sensación de que esto era más que una simple formación natural. Se sentía como una advertencia, algo más antiguo que la humanidad misma estaba despertando, esperando y observando desde las sombras. A medida que las noticias se difundieron, la especulación sobre el verdadero origen y significado del rostro explotó en toda la región. Podría ser uno de los antiguos vigilantes, una figura que marca el retorno de una era oscura. ¿Era simplemente una formación natural? ¿O era algo completamente diferente, un presagio, una profecía o incluso una reliquia de una civilización perdida? ¿Qué crees que significa este rostro? ¿Es una advertencia, un marcador o un signo de que algo poderoso yace bajo la tierra esperando emerger? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. ¿Cuál crees que es el verdadero significado detrás del rostro en la roca? Mantente atento porque lo que sucede a continuación podría cambiarlo todo. Sobre el Éufrates, una figura radiante apareció dentro de las nubes, clara, definida e inconfundiblemente humana en su forma. No parpadeó ni se desvaneció como una sombra. Permaneció en silencio, mirando hacia abajo como si observara la tierra debajo. No hubo gestos, no hubo palabras, solo quietud. Y sin embargo, la quietud llevaba peso.
Los testigos que la vieron dijeron que el aire cambió, pesado con una presencia que no podían describir. No era una ilusión pasajera, era deliberada, consciente. La forma parecida a una túnica de la figura brillaba débilmente, su contorno puro y constante en medio de las nubes a la deriva. Muchos cayeron de rodillas instantáneamente, abrumados por la reverencia o el temor. No era luz, susurró un hombre, era Jesús. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. A diferencia del extraño haz que había descendido días antes, esta visión parecía personal, íntima. Aquellos que observaron sintieron como si estuvieran siendo vistos. El silencio fue absoluto. Incluso el río pareció hacer una pausa, reflejando la débil radiación de arriba. Por unos momentos, los límites entre la tierra y el cielo se sintieron borrosos. Cuando la visión comenzó lentamente a disolverse, un rayo atravesó el horizonte, formando una cruz perfecta de fuego blanco antes de desvanecerse en la distancia. El tiempo fue perfecto. La figura desapareció y la cruz permaneció, ardiendo en las mentes de aquellos que habían sido testigos de ella. Los científicos ofrecieron sus explicaciones habituales. Algunos lo llamaron una distorsión óptica, otros un reflejo atmosférico excepcional. Sin embargo, incluso las voces más calmadas temblaron al describir los detalles. Nada en el metraje grabado se comportaba como un fenómeno natural. La figura mantuvo su forma, se quedó, observó. Para los creyentes, el significado fue inmediato y aterradoramente claro. Se volvieron hacia Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. El Éufrates ya había entregado sus secretos. El haz de luz, la serpiente desde las profundidades, el rostro tallado en la roca, y ahora el cielo mismo había hablado. Aquellos que estaban junto a las orillas ese día todavía hablan de los ojos. Aunque no se podían ver características, todos describieron lo mismo. Una mirada constante, afligida, omnisciente. No era un símbolo, no era una forma, era una presencia. Y cuando las nubes se cerraron y la cruz se desvaneció, el aire pareció susurrar la misma verdad tácita. Los cielos ya no estaban en silencio. Algo divino había tomado nota. Cuando el Éufrates comenzó a retroceder, los arqueólogos asumieron que descubrirían cerámica, herramientas, quizás restos de una aldea antigua. En cambio, los escaneos de sonar revelaron algo que nadie podía explicar. Una escalera perfectamente simétrica que descendía hacia el lecho del río, desapareciendo bajo capas de sedimento y piedra. Los escalones, cortados de basalto oscuro, eran suaves, como si hubieran sido moldeados por máquinas en lugar de manos. Cada peldaño conducía más profundo hacia un pasaje sellado por el tiempo y el silencio. Los equipos de buceo siguieron el mapeo del sonar. Lo que encontraron no fue una ruina, sino un túnel que descendía más de 40 pies bajo la superficie. Tallados alineaban las paredes, símbolos desconocidos para los lingüistas modernos. La inscripción más escalofriante, grabada profundamente en la piedra, se tradujo aproximadamente como: «Los cuatro están atados aquí hasta que el día se cumpla». Era la misma redacción encontrada en Apocalipsis 9:14-15, donde un ángel ordena: «Desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates». La coincidencia era demasiado exacta para ignorarla. El túnel parecía imposiblemente antiguo. El análisis de carbono del sedimento circundante sugirió que era anterior a Mesopotamia por milenios, más antiguo que las primeras ciudades conocidas, más antiguo que la escritura registrada misma. Quienquiera que lo construyó poseía conocimientos avanzados de geometría y corte de piedra.
Las escaleras se curvaban precisamente según la proporción áurea, en espiral hacia lo que parecía ser una puerta sellada muy abajo. A medida que continuaba la exploración, el aire se volvió más pesado. Los instrumentos comenzaron a funcionar mal. Las brújulas giraban sin dirección. Las baterías se agotaban en minutos. Algunos buceadores reportaron escuchar una vibración baja, un pulso que resonaba a través del agua y la piedra por igual. En la reproducción de audio, ese pulso se asemejaba a algo vivo, un débil latido del corazón profundo dentro de la roca. A veces, toda la cámara parecía zumbar como si respondiera a su presencia. Las paredes emitían oleadas electromagnéticas medibles, sincronizadas en patrones que se repetían cada 7 minutos. Estos pulsos no eran aleatorios, seguían un ritmo constante, deliberado, casi inteligente. Los expertos ofrecieron teorías contrastantes. Algunos dijeron que era resonancia natural causada por la composición mineral. Otros susurraron sobre algo mucho menos explicable. Si los tallados debían creerse, lo que yacía más allá de la puerta sellada no era reliquia ni tesoro. Estaba vivo. Los funcionarios gubernamentales supuestamente ordenaron que partes del sitio fueran restringidas, citando inestabilidad estructural. Sin embargo, los residentes locales afirmaron que todavía escuchaban la misma vibración por la noche, viajando a través del suelo. Algunos la describieron como la tierra misma respirando. Los líderes religiosos fueron más directos. Advirtieron que lo que se descubrió no estaba destinado a ser perturbado, que los 4 atados descritos en las profecías finales estaban siendo contenidos por mandato divino hasta el tiempo señalado. Un sacerdote, después de ver las imágenes del sonar, dijo en voz baja: «Nunca estuvieron destinados a ver la luz nuevamente, pero quedan preguntas. ¿Quién talló esa advertencia? ¿Qué poder temían u obedecían? Y si el pasaje estaba destinado a contener en lugar de preservar, ¿qué sucede si se abre? Cada pieza de evidencia, la simetría perfecta, los pulsos electromagnéticos, el mensaje tallado, apunta a la misma posibilidad escalofriante. El Éufrates no solo se está secando, está revelando. Si la profecía es verdadera, entonces la puerta sellada bajo el río no es el final del descubrimiento, es el comienzo de la liberación. Permanece con nosotros porque lo que sucede después dentro del túnel del Éufrates puede determinar si esto es simplemente historia siendo descubierta o la advertencia final antes de que algo mucho mayor despierte. A través de las tierras que rodean el Éufrates, un nuevo fenómeno comenzó a inquietar tanto a científicos como a creyentes por igual. En las primeras horas del amanecer, un sonido metálico, profundo, resonante e imposiblemente vasto rodó a través de los cielos de Irak, Siria y partes de Turquía. No era trueno, no era maquinaria. El ruido llevaba un patrón distintivo, una vibración sostenida que duró exactamente 17 minutos antes de desvanecerse en el silencio. Los testigos describieron el sonido como trompetas, aunque ninguno podía identificar su origen. Parecía venir de todas partes a la vez, arriba, debajo, incluso dentro del suelo mismo. Era como si el cielo llamara a la tierra, dijo un aldeano. Podías sentirlo, no solo escucharlo. El aire temblaba. Los videos surgieron casi inmediatamente en ciudades y aldeas rurales. La gente salió de sus hogares, mirando hacia arriba con confusión y miedo. Las grabaciones fueron sorprendentemente consistentes. Cada una capturó la misma resonancia metálica, una serie de tonos sostenidos subiendo y bajando con precisión espeluznante. El fenómeno no estaba aislado. Se extendió cientos de millas, todo centrado alrededor de la cuenca del Éufrates. Cuando los científicos examinaron el audio, encontraron algo aún más extraño. El análisis espectrograma reveló frecuencias subsónicas demasiado bajas para la audición humana normal, pero lo suficientemente fuertes como para causar vibración del suelo. Los instrumentos en la región también detectaron fluctuaciones magnéticas, breves pero poderosas, correspondiendo exactamente con los momentos en que ocurrieron los sonidos. Era como si la atmósfera misma se hubiera desplazado brevemente, vibrando en un pulso coordinado.
Los meteorólogos inicialmente sugirieron que la causa podría ser vientos de compresión atmosférica atrapados entre capas de inversión de temperatura, creando ecos de baja frecuencia. Pero esto no explicaba el tiempo preciso ni el amplio alcance geográfico. Tampoco explicaba el hecho de que estos sonidos de trompeta se escucharon en días claros y tranquilos, cuando no había perturbaciones meteorológicas presentes. Para la comunidad científica, seguía siendo un rompecabezas. Para los fieles, era una confirmación. Muchos se volvieron inmediatamente hacia Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Para aquellos que creen que el Éufrates estaba atado a las profecías finales, el significado era inconfundible. Las trompetas del Apocalipsis, largamente descritas como heraldos del juicio divino, estaban siendo escuchadas una vez más, llamando desde los cielos, haciendo eco a través de las tierras donde la civilización nació por primera vez. Los informes de varios pueblos hablaban de la misma reacción, gente cayendo de rodillas, orando en voz alta en las calles o llorando silenciosamente ante el sonido. Algunos afirmaron que los animales reaccionaron violentamente, perros aullando, pájaros dispersándose de los árboles, ganado negándose a moverse. Otros describieron una quietud repentina que siguió cuando el ruido finalmente cesó, como si la creación misma hubiera estado conteniendo la respiración. En los días que siguieron, el sonido regresó 2 veces más corto en duración, pero idéntico en tono. Las grabaciones confirmaron que se originó no de maquinaria humana ni actividad sísmica, sino de la atmósfera misma. El patrón, la repetición y la resonancia desafiaron toda clasificación natural. Y así las preguntas se difundieron a través de fronteras, idiomas y fes, resonando con el mismo ritmo inquietante que el sonido mismo. ¿Eran estas las trompetas del Apocalipsis comenzando a sonar? Durante 3 noches consecutivas, el río Éufrates brilló en carmesí profundo, su superficie resplandeciendo como si reflejara luz desde una fuente invisible debajo. El fenómeno fue visible incluso desde satélites en órbita, que registraron líneas escarlata espeluznantes extendiéndose por millas a través de la región. Para aquellos que vivían a lo largo de sus orillas, la vista fue tanto fascinante como aterradora. Un río sagrado convertido en lo que parecía un río de sangre. Las pruebas iniciales en el agua sorprendieron a los investigadores. No había signos de floraciones de algas, no había contaminantes químicos y no había toxinas biológicas que pudieran explicar la transformación. La composición química del río era idéntica al agua clara normal. Sin embargo, de alguna manera, bajo